Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan una vez más aquí en nuestro canal de YouTube, Chile 21. En esta ocasión para discutir sobre el rol del Ministerio de Justicia en la justicia penitenciaria, en la administración del sistema penitenciario. Y este es un conversatorio que hacemos en conjunto con la Universidad Central, con la Facultad de Derecho, quien está participando actualmente en un convenio con académicos a nivel latinoamericano para el trabajo en estas materias. Y, por cierto, los hemos invitado acá a nuestro espacio de discusión. Tenemos un panel muy interesante para discutir cuál es el rol de los ministerios de justicia en la administración penitenciaria. Hay una tendencia a la autonomización de la cultura carcelaria, de los sistemas penitenciarios, y que en general hace difícil que la administración de los ministerios, no solo en Chile, sino que en diversos países de América Latina, puedan ejercer realmente un control sobre estas instituciones que manejan una población tan compleja y que está en constante cambio. Para abordar estas temáticas nos acompaña un panel verdaderamente de lujo. Contamos con Eduardo Muñoz, que es chileno, ex coronel de Gendarmería y fue también director de la Academia de Gendarmería. Muchas gracias por acompañarnos, Eduardo. Daniel. Buenas tardes. Con Macarena Cortés, que es abogada y jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia, y Juan Manuel Petit, que es el delegado parlamentario para los asuntos de justicia y el sistema penitenciario. Y nos acompaña también José Luis Pérez Guadalupe, que fue ministro del Interior del Perú y es actualmente académico y presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú. Muchas gracias, José Luis, también por acompañarnos. Vamos a partir con una ronda de 10 minutos para abordar la pregunta sobre esta tensión que existe entre el Ministerio de Justicia, los sistemas penitenciarios en la realidad del Perú, del Uruguay. Luego vamos hacia la realidad chilena. Por lo tanto, saludamos primero a José Luis, que nos acompaña del Perú vía Zoom. José Luis, gusto en saludarte. Tienes 10 minutos para introducirnos al tema. Gracias por la invitación, saludar a los miembros de la mesa, a Eduardo, a Juan Miguel y a Macarena, un gusto de compartir estos momentos. A ver, para suscribirme a los 10 minutos, en general en América Latina los servicios penitenciarios inicialmente han pertenecido al Ministerio del Interior. Es un tema más de seguridad que de justicia. Antes era justicia y culto, por ejemplo. En América Latina, hasta donde sé, y Juan Miguel nos dirá, el único país en el cual todavía el sistema penitenciario pertenece al Ministerio del Interior es Uruguay. Y es más, los que cuidan la cárcel son más bien policías. No hay una institución aparte, civil, encargado, como puede ser Gendarmería, INPE, INPEC, o qué sé yo. El caso más extremo, si se quiere, hasta donde tengo conocimiento de esta autonomía e independencia que planteaba Daniel, es un caso negativo, digamos, un caso desastroso, funesto, que es el Ministerio del Servicio Penitenciario de Venezuela. Y parte de lo que estamos sufriendo, que es la extensión del Tren de Aragua, la internalización del Tren de Aragua, se debe justamente a que en estos penales venezolanos, y Varela, que era la primera ministra le entregó, le regaló los penales a las grandes organizaciones criminales, se consolidaron en las cárceles y de ahí se expandieron. Entonces tenemos un poco ese panorama muy amplio y habría que mencionar, claro, México, Brasil y Argentina, porque son países federados. Entonces, sobre todo Brasil y México son tan grandes que tienen un sistema federal, pero lo que son los estaduales, como dirían en Brasil, cada estado maneja sus propias cárceles. Ahora, los países que somos más unitarios, no somos federados, la gran mayoría en el continente, pertenecen las instituciones penitenciarias ciertamente al Ministerio de Justicia. Ahora, es bien complicada, creo yo, y hablo desde Perú. Algo conozco de Chile, he estado muchas veces ahí, como les comentaba fuera de la grabación, he vivido ahí, he estudiado en Chile y he estudiado el tema penitenciario desde hace 30 años. Entonces, es muy complicado por muchas razones. Primero, porque si tú tienes una institución penitenciaria, como puede ser Gendarmería, con grados, inclusive hasta coronel, o tienes un INPEC en Colombia, o tienes un INPE en el Perú, es decir,
son instituciones que pueden ser en cierta medida parecidas a las instituciones policiales o castrenses, menos militarizadas, por supuesto, más con una función civil y tienes dentro de ellas dos grandes, los de seguridad y los de tratamiento, por digamos, resumiendo. Pero son instituciones. Mientras que el problema del Ministerio de Justicia, la gran pregunta es ¿quién llega al Ministerio de Justicia? Porque Gendarmería y todas las instituciones penitenciarias deben pertenecer al Ministerio de Justicia, orgánicamente. Y el jefe máximo va a ser el Ministro de Justicia. Y en el Perú yo siempre he dicho que el mayor enemigo del INPE es el Ministerio de Justicia. Porque si el INPE es una institución jerarquizada, que perdura en el tiempo, de gente profesional, que hace carrera interna, en cambio, los cargos políticos son esos, cargos políticos y por ende pasajeros. La justicia, que normalmente son analfabetos en temas penitenciarios, y claro, les encanta inaugurar un penal, un pabellón, el Día de la Madre, estas cosas presas, pero falta un problema en los penales si tú no lo ves, pero para nada. Y el fusible va a ser el Instituto Penitenciario, ¿no es cierto? O sea, no ayuda, y es más, no solamente el problema es la ignorancia, sino la pretensión de conocimiento, creerse que sabe. Y cuando algo ya hicimos su turismo penitenciario, nos cambian, se van. Hasta el próximo gobierno que viene con otra política, la relación de por sí está llamada a ser muy tensa. Porque finalmente la decisión es política, la jerarquía es política, y las instituciones penitenciarias, en mi opinión, y hablo desde el Perú, ¿okay?, va a ser dependiente del cargo político. Es más, justo hemos tenido acá en Lima, en la Universidad de Trabajo, en la Universidad del Pacífico, un encuentro muy interesante del Banco Mundial, el BID y la CAF. Toda una semana para hablar de crimen organizado. Una semana, de diferentes perspectivas. Todo un día con la CAF, sobre todo, el crimen organizado en cárceles. Y ahí estuvo el coronel Alvear, que vino para acá, y 3, 4 personas de Chile, Carlos Charme, ya no me acuerdo, Rodrigo, Ubial, puede ser, el ministro del Interior que había sido, etcétera. Entonces, bien interesante porque decían, hasta para la construcción de cárceles, la pregunta es, le preguntan a los que van a trabajar, le preguntan qué modelo quiere, cómo quiere que vaya a hacer, no. Los iluminados del Ministerio de Justicia lanzan modelitos que no tienen muchas veces nada que ver con nuestra realidad latinoamericana. Y manejan muchos criterios, o sea, no les preguntan a aquellos que van a trabajar en los penales qué modelo sí funciona y qué modelo queremos reproducir. Y normalmente lo que acontece es que cada gobierno trae un penal con su modelo y al final tenemos sistemas penitenciarios con modelos tan distintos como gobiernos hemos tenido. Entonces eso también genera fricción. Ya en el caso chileno, con los penales tercerizados, también se da otro tipo de, digamos, de posibilidad, diversidad, que ya ustedes lo manejarán mucho mejor que yo y van a comentar. Pero digamos, en general no es fácil, porque son de por sí funciones muy problemáticas. Y que cuando hay un problema nadie quiere asumir políticamente R. Y termino con una idea. Hace un mes destituyeron al presidente del INPE. Ya tenía más de 2 años. Muy bien. ¿Y saben por qué lo sacaron? Porque se escapó un preso. A ver, ¿cómo que se? Sí, se escapó un preso. Yo una carga que es para 3.000 y hay 10.000. ¿Saben cuántos presos escaparon el año pasado del sistema penitenciario en el Perú? Ninguno. Entonces, se escapa un preso, pero claro, ¿cuál fue el detonante? Los vecinos filmaron la fuga. Entonces, como los vecinos filman la fuga, se hace mediático, se hace político, y claro, no están, el ministro de Justicia no quiere defender a su funcionario por una fuga y lo tiene que defender. O sea, funcionarios fusibles cuando estaban funcionando. Entonces, ya digo, la relación no es fácil, es compleja y lógicamente cada país tendrá sus propias particularidades. Muchas gracias, José Luis, por esta clarificación sobre la experiencia del Perú. Una cosa interesante es que ha mostrado que esta relación entre el Ministerio de Justicia y el sistema penitenciario
y la rotación del personal político depende mucho entonces de la institucionalización que tenga la burocracia. Entonces, es un problema endémico en América Latina la falta de institucionalidad en las burocracias y que el personal político en general ocupa gran parte de puestos que tal vez debieran ser técnicos o personal especializado que se mantiene en la función pública. En Uruguay, ¿cómo están las cosas? Bueno, en el sistema penitenciario las cosas en Uruguay están bastante... Juan Miguel Petit. Bastante mal, y en algunos sectores diría muy mal, lamentablemente. A nadie le gusta hablar de los problemas de su país estando fuera de su país, pero sabemos que los temas de la cárcel son problemas de la naturaleza humana y que atraviesan las fronteras. Uruguay, un país con una historia rica y referencia en materia de políticas sociales, en integración social, en educación, etcétera. Lamentable en este tema, lo tomó como sorprendido, ha tenido una explosión demográfica muy grande. Uruguay tiene 430 presos cada 100.000 habitantes, es el país que tiene más presos en América Latina, el octavo país en el mundo, noveno país en el mundo, y eso influye directamente en la seguridad pública, y tenemos un sistema que, si bien ya no depende de la Dirección Nacional de Policía, sigue dependiendo del Ministerio del Interior, que es el Ministerio de la Seguridad Pública, depende directamente del director general, y es un sistema que no tiene autonomía. Por lo cual, si bien ha habido unas mejoras importantes, como es el ingreso de la salud pública al sistema carcelario, mayor presencia educativa, mayor presencia de equipos técnicos, la aparición del rol de los educadores, todavía estamos muy lejos. Y un dato que hoy lo hablamos en la reunión que tuvimos sobre medidas alternativas y medidas en régimen abierto. Uruguay tiene, aquí en Chile ustedes tienen en números redondos, por cada persona privada de libertad, una persona en régimen abierto. Uruguay tiene por cada persona en régimen abierto 2 personas presas. Y ustedes tienen, más allá que los jueces lo usen o no, mecanismos de descompresión del sistema para algunos delitos de mediana gravedad. Uruguay ni siquiera tiene esa posibilidad. Ni siquiera el juez puede decidir optarlo o no. Eso ahí son válvulas de descompresión que se han ido cerrando. Entonces estamos muy mal. Curiosamente estamos mejor en el sentido de que hay una mayor sensibilidad sobre el tema se discute en las campañas electorales, antes ni siquiera se hablaba, todos los partidos han elaborado un posicionamiento sobre este tema, hay algunos acuerdos básicos, se está discutiendo en el Parlamento llegar a un documento, un pacto de Estado, tener alguna sintonía nacional sobre este tema. Nuestra oficina ha trabajado en eso, no sé si lograremos llegar a buen puerto, pero tenemos un aumento de la población muy grande. Un país que tiene crecimiento demográfico cero ha tenido años con un crecimiento demográfico penitenciario 7 y 8% y 9%. Y hoy tiene un crecimiento demográfico penitenciario que está entre el torno del 4 y 5%. O sea, en Uruguay eso es un terremoto demográfico, en un país de 3,5 millones, un terremoto demográfico. Si pasara en otras áreas, si pasara en cantidad de alumnos en primaria, en secundaria, en universidad, en conexiones a la red cloacal, a la sanitaria o en camas de hospital, provocaría un terremoto en las arcas públicas. Acá en el sistema carcelario también lo provoca, pero esas vibraciones no se trasuntan en una solución, porque si la solución son construir nuevas cárceles, no hay recursos para eso, como tampoco hay esa, digamos, falsa solución, porque sabemos que si un sistema hiperpoblado, aunque tuviera buenas condiciones, se transforma en un problema, se transforman también, tendría efectos negativos. Entonces, el tema está sobre el tapete, se habla de la creación de un Ministerio de Justicia. Yo fui de las personas que lo planteó, en la desesperación también hace 3, 4 años, sintiendo que a la hora de los presupuestos, si la voz de la sanción penal no estaba en el Consejo de Ministros, los organismos carcelarios terminan siendo organismos mendicantes, que tienen que conformarse con lo que le den. Que si no tienen una voz potente en el Parlamento, una voz que pueda decir qué problemas tienen y qué recursos necesitan, terminan igual que las personas privadas de libertad, haciendo con una chapita, como decimos nosotros, haciendo con un lápiz
un vehículo, porque sabemos que los precios son así. Tú le das una maderita y te construyen un juego de mesa. Entonces los que manejan el sistema carcelario terminan también con un peso, terminan haciendo de todo. Pero eso no funciona. Entonces planteamos ese tema al Ministerio de Justicia. Hoy ese tema está en discusión, yo mismo tengo dudas, tengo preguntas, donde me parece que un Ministerio de Justicia no debería ser nunca un Ministerio de Cárceles, y donde me parece, esto me gustaría chequearlo, me interesó mucho lo que dijiste, José Luis, muchísimo. Creo que la instancia que hemos tenido estos días en Chile apunta a poder seguir trabajando en la región, intercambiando estas preguntas. Me da la impresión que lo más importante, aún más importante que un Ministerio de Justicia, es tener un sistema penitenciario con una institucionalidad sólida, y eso quiere decir una voz política fuerte, con equipos técnicos, con planificación estratégica, con capacidad de gestionar sus recursos, de establecer modelos, de estar en la avanzada técnicamente en lo que se necesita. Y que eso requiere una descentralización que también está lejos todavía de darse en Uruguay. O sea que estamos bastante complicados. La parte buena es que el tema está arriba de la mesa. Ojalá aparezcan alternativas, pasos hacia adelante, y yo creo que hoy tuve una jornada realmente muy rica en la Universidad Central, con la experiencia de gendarmería, de las penas en beneficio de la comunidad, y esperamos también seguir trabajando con ellos. Realmente fue muy interesante y me llevo muchas cosas concretas, que para eso sirven estos intercambios, no es para venir a tomar el aire andino, que también hace muy bien, sino sobre todo para llevar ideas y trabajar en intercambios. Así que bueno, hay para seguir dialogando. Muchas gracias, Juan Miguel. Interesante el caso de Uruguay, que no tiene un Ministerio de Justicia. Ustedes están haciendo precisamente las preguntas sobre qué tan bueno sería que la burocracia se hiciera cargo de esta manera. Nosotros sí tenemos en Chile uno que tiene un grado de institucionalización importante, con un sistema de gendarmería que administra el sistema penitenciario y que también no está exento de bastante polémica. Tenemos cerca de 60.000 personas privadas de libertad dentro de un sistema que es para 41.000 personas, y actualmente no sabemos cómo construir más cárceles, si la respuesta es construir más cárceles o mejorar las ya existentes, pero también hay un punto muy relevante, es qué hacer con la gente que está privada de libertad. Si es que van a un purgatorio o van a reformarse, ¿es posible salir de esta situación? Creo que ahí hay una pregunta muy importante, y que Macarena Cortés, que es la encargada de la División de Reinserción Social, por supuesto que esperamos que tengamos luces, porque hay una nueva política de reinserción social también. ¿No es cierto, Macarena? Por favor, muchas gracias. Bueno, gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Yo igual tengo que partir diciendo que yo acá soy la que tiene un rol más institucional, y por lo tanto desde esa posición hablo. Y también que soy la única mujer del panel, entonces también eso me impone, creo que una visión distinta o quizás mirar otras realidades. Dicho eso, como en ese rol de representación institucional yo tengo que hacer una primera mirada respecto de cómo estamos regulados en Chile, cuál es la función que tiene el Ministerio, la división en particular, respecto de gendarmería, porque también en el fondo esto hay que mirarlo sistémicamente, ¿cierto? Y desde esa perspectiva es importante señalar que el Ministerio le corresponde la formulación de las políticas, planes y programas relacionados a las materias de tratamiento penitenciario y reinserción social, ¿ya? Y desde esa perspectiva, entonces, también le corresponde al Ministerio dictar normas e impartir instrucciones a sus servicios dependientes. Gendarmería es un servicio dependiente del Ministerio, y en esa perspectiva, entonces, ellos lo que les corresponde es atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que, por resolución de las autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad, además de las otras funciones que señala la ley. Entonces, esa es la distribución de funciones. A nosotros como Ministerio, si bien tenemos la función de
dictar instrucciones generales, fiscalizar su cumplimiento, recoger las denuncias de vulneraciones de derechos que se produzcan al interior de establecimientos penitenciarios, coordinar con las instituciones que realizan fiscalización respecto de lo que pasa dentro de los establecimientos penitenciarios. No nos corresponde el caso a caso, por decirlo de alguna manera. Entonces, con eso como marco, a mí me parece que hay algunas cuestiones que han planteado las dos personas que han intervenido anteriormente que son importantes para llevarlas a discusión. Y yo creo que son algunas preguntas, o sea, seguridad o justicia. Nosotros hemos estado con una agenda en materia de seguridad muy importante en los últimos años. Dentro de esa agenda de seguridad se creó el Ministerio de Seguridad Pública y fue una instancia donde se discutió qué es lo que corresponde. Hay que tomar en consideración que durante los últimos años Gendarmería, o sea, primero que la seguridad es una de las preocupaciones más importantes de los chilenos. Entonces, por lo tanto, la seguridad sí es un tema político, no es un tema solamente técnico, es una cuestión que es la principal preocupación de los chilenos y por lo tanto hay que hacerse cargo de aquello desde esa perspectiva, ¿cierto? En ese sentido, Gendarmería ha pasado a ser un actor relevante dentro del sistema de seguridad pública, ha pasado a ser un actor al que le han otorgado nuevas funciones y atribuciones de inteligencia, de investigación criminal, pasa a formar parte de los circuitos de inteligencia del Estado. Y eso también es una cuestión que es importante al momento de pensar en la institucionalidad. A propósito de algo que se hacía referencia como la independencia del sistema penitenciario. Yo creo que ahí eso hay que pensarlo con esa perspectiva. Otra cuestión importante que tú me planteas cuando me quede tiempo, me cortan nomás porque hay hartas cosas que comentar. Desde esa perspectiva también, nosotros hemos visto cómo en los otros países de la región, ¿cierto? La gendarmería, el símil institucional, se han ido transformando en policías penitenciarias, ¿ya? No es lo que tenemos acá. Nosotros acá tenemos una institución que es una institución civil y que por lo tanto tiene una regulación. Y es parte de la discusión que hay que sostener. Otra cuestión importante a propósito de los ministerios, que evidentemente las autoridades ministeriales son autoridades políticas. A mí me corresponde cumplir un rol que es más técnico, que he tenido continuidad en gobiernos de distintos signos políticos y que yo creo que muestra que como país hemos ido comprendiendo que en materia penitenciaria las políticas tienen que tener una visión de Estado, ¿ya? Al menos en algunos componentes mínimos para poder llevarlas adelante. O sea, un proyecto de infraestructura penitenciaria, un proyecto de ley, su implementación, su discusión, su evaluación, son tareas enormes que involucran más de un periodo presidencial. Consideramos que tenemos periodos de 4 años. Entonces, todos esos elementos significan que hay que llegar a ciertos consensos respecto de lo que se requiere. Que establece un gobierno las ejecuta el siguiente. Por supuesto. Y por cierto que cada gobierno tiene la función de establecer sus prioridades y su visión, pero hay ciertas cuestiones que son algunos mínimos comunes para que el sistema pueda tener un buen funcionamiento. Y ahí en el fondo hemos estado trabajando en una política más que de reinserción social, es en una política penitenciaria, donde uno de sus componentes es reinserción social, pero también incorpora otros elementos como seguridad, que es la gran discusión que hemos tenido en los últimos años, el personal penitenciario. ¿Cuál es el personal penitenciario que necesitamos hoy para el sistema penitenciario que tenemos hoy, para las características de la población penal que ha cambiado? Hemos tenido el ingreso al sistema penitenciario de casos de crimen organizado. Eso nos obliga también a mirar el sistema penitenciario no solamente dentro del país, sino que también dentro de la región. Nosotros ya no podemos resolver todos los problemas que tenemos solo mirándonos a nosotros mismos. Necesitamos trabajo, coordinación permanente con otros actores de la región. Nos parece que hay una criminalidad que ha ido mutando, no necesariamente eso ha implicado tomar
conocimiento, digamos, de nuevas formas de comisión de delitos, de comportamiento al interior de los establecimientos penitenciarios, que evidente también tiene implicancia en la formación de los funcionarios que se van a desempeñar al interior de los establecimientos. Y lo otro y con esto me callo, que algo que planteaba Juan Miguel, que es importante también mirar la cárcel, pero mirar el funcionamiento completo del sistema penitenciario con los otros subsistemas. Si nosotros no fortalecemos el sistema abierto, les contaba que antes que estábamos nosotros haciendo una evaluación de costo-efectividad del sistema abierto para poder mostrar que además de tener mejores índices de reincidencia, también es una apuesta positiva para la gestión, ¿cierto?, de las sanciones penales y el postpenitenciario a través de el fortalecimiento de salidas anticipadas o progresivas al medio libre, pero acompañadas y con procesos de intervención, nos permitan gestionar mejor la cárcel. Creo que por ahí me quedo por ahora. Muchas gracias, Macarena. Eduardo, tú fuiste director de la Escuela de Gendarmería, responsable de la formación de los gendarmes. De la transmisión de una cierta cultura, de la gestión de una cultura que hay en Gendarmería y que se enfrenta a una cárcel que está mutando. ¿Cómo ves esta tutela que hay del Ministerio de Justicia sobre la formación de los gendarmes? En lo que te tocó de tu periodo, ¿hay esta relación es más bien formal? ¿Hay lineamientos que se ven? ¿Tiende a autonomizarse Gendarmería? ¿Hace falta una vigilancia, un control más atento? ¿Cómo lo verías tú? Bueno, primero que todo señalar que desde mi experiencia como exdirector de la Escuela de Gendarmería, realizamos un trabajo bien interesante con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Siempre es importante señalar que en estas instituciones, y que son tan especiales y que son similares a las instituciones policíacas, tiende a generarse un tipo de autocracia. Siempre se tiende como un poco a ir hacia un gobierno que ojalá no tenga mucho control desde los ministerios que estén a cargo, y eso en Gendarmería no sucede. Me refiero en el sentido de que nosotros desde hace muchas décadas que estamos siendo sometidos permanentemente a la tutela, no solamente de un ministerio en específico, sino que también de los tribunales de justicia. Todas las semanas hay una visita semestral de cárceles que realizan jueces de la República a los establecimientos a lo largo del país. Todos los semestres hay una visita semestral de cárceles que la preside un ministro de Corte de Apelación respectivo. Hoy día tenemos en el sistema también penal un juez de garantía que también realiza cautelas de garantía cuando son necesarias para verificar las condiciones de reclusión de las personas, y así una serie de otras tutelas, por supuesto la del ministerio respectivo, que producen un efecto positivo en cuanto al desempeño de la organización. Y en ese sentido, señalar que con el ministerio, desde mi experiencia, tuvimos un trabajo muy colaborativo que permitió, por ejemplo, el reconocimiento de la Escuela de Gendarmería como un instituto de educación superior. En ese periodo logramos trabajar con la División de Reinserción colaborativamente, más que una tutela. Yo insisto, fue un trabajo muy colaborativo, asumiendo también que había muchas capacidades instaladas en la Escuela de Gendarmería desde el punto de vista de la experiencia de los profesionales y uniformados que trabajaban ahí en cuanto a la formación del personal penitenciario. La Escuela de Gendarmería está un poco más de 3 años de cumplir 100 años. Estamos cerca del centenario de la Escuela de Gendarmería, y hoy día preside precisamente la red de academias penitenciarias de América Latina y Europa, que no es un tema menor. Por lo tanto, creo que es importante ir apalancando, digamos, esos esfuerzos y someternos, ¿cierto?, al conductor político, que en este caso es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como lo he visto en otros países, puede ser otro ministerio, como el Ministerio de Seguridad, y eso es una discusión que es interesante plantearla y abrirla, porque si bien es cierto,
no solamente son las políticas las que interesan, sino que también el acompañamiento en cuanto a los planes, programas y la ejecución de proyectos que mejoren el sistema penitenciario en su totalidad es muy relevante. Tenemos ya conocimiento, a pesar que yo estoy en retiro, ¿cierto? Uno sigue manteniendo algunos vínculos producto de las décadas que trabajó en el sistema. No es cosa de desvincularse de un día para otro, digamos, porque también uno tiene mucha relación de amistad con la gente que trabajó. Y en ese sentido conocemos, ¿cierto?, que hay una nueva política de reinserción, que están las normas técnicas que fueron, como se dice, informadas por el Ministerio este año 2025. Y ahí es donde uno siempre espera desde la autoridad política un mayor acompañamiento. Porque si hay una situación que complejiza el trabajo penitenciario, es que estamos hablando de una institución que tiene 20.000 funcionarios, 20.000 hombres y mujeres, en el caso de Chile. Es una institución dentro del Estado que es muy numerosa, y que ahí quería compartir con ustedes un pequeño concepto que se llama el concepto de compresión operativa. Desde el momento en que la autoridad política implementa una política, el operador penitenciario tiene que ejecutar a través de un plan, de un programa, ¿cierto?, de un proyecto, esa política penitenciaria. Se complejiza el tener 20.000 funcionarios, porque desde el momento en que uno da la instrucción, hace el acompañamiento, tú tienes que asegurar que hasta el último funcionario, estando ya sea en Arica o en Punta Arenas, ¿cierto?, tenga conocimiento y ejecute esa política, ese plan, ese programa, ese proyecto. Si no, estamos condenados al fracaso. Y en ese sentido, no es menor el tema de la política que ha implementado el Ministerio, porque tenemos que reducir precisamente esa brecha en cuanto a este concepto de compresión operativa. Lograr que la totalidad del personal conozca, ¿cierto?, cada uno de los detalles de la política, del plan, del programa, como lo dije anteriormente. Y se suma a eso lo complejo del sistema en cuanto a dirigir la organización, a esta gran organización que es Gendarmería de Chile, como servicio público, que hemos tenido un cambio importante en cuanto a la población penal atendida. Hace 15 años atrás teníamos cerca de 40 y tantos mil personas privadas de libertad, teníamos casi una cantidad similar de penados que eran atendidos en el sistema abierto, y hoy día la situación es completamente distinta. O sea, faltan 18.000 plazas en el sistema cerrado, en las cárceles del país, para decirlo de manera muy coloquial. Y tenemos una población que, como tú le dijiste, Daniel, está cercana a los 60.000 o 61.000 privados de libertad, pero además en el sistema abierto tenemos una población atendida que es muy superior a esa cantidad. Y vemos permanentemente que como sociedad, estamos por ser más rigurosos en cuanto a las penas, aumentar, ¿cierto?, las penas, rigorizar un poco más las penas, y eso significaría el colapso total del sistema si nosotros no fortalecemos, por ejemplo, el sistema abierto, lo que se conoce como las medidas alternativas, ¿cierto?, a la prisión. Y en ese contexto también le damos una mano un poco al sistema cerrado, en el sentido de que también le permitiría enfocarse en lo que tiene que ser, ¿cierto?, proteger a la sociedad de la comisión del delito y trabajar los programas de reinserción mucho más enfocados en el trabajo que debe realizar Gendarmería. Porque es importante señalar que los estudios de Gendarmería de la década pasada, de comienzos de la década pasada como de término de año 2012 aproximadamente y 2019 de reincidencia, donde se cruzaron millones de datos de los sistemas de información institucional, nos señalaban que cerca del 42-43% de la población que se observó y que se vio en el periodo de latencia de ese estudio de reincidencia registraban algún tipo de reincidencia. No voy a especificar si es reincidencia específica o general, pero
Era un 42, y tanto, un 43%. Pero si tú observabas el comportamiento de la reincidencia en el sistema abierto, disminuía casi a la mitad. ¿Ah? Y si lo ibas observando en cuanto a los programas que implementaba la institución, ¿ah? Habían programas laborales, educacionales, se iban cada vez reduciendo de mayor forma la reincidencia. Y eso es fundamental porque un punto porcentual de 60.000 no son pocas personas que evitan la cárcel. Entonces, cuando el objetivo, ¿cierto?, de la pena es, ¿cierto?, proteger a la sociedad del delito y además disminuir la reincidencia, lo que estamos hoy día conversando es fundamental. Es fundamental fortalecer y acompañar, apalancar, como digo yo, desde la autoridad ministerial el trabajo que realiza el personal de Gendarmería. Bueno, con lo que mencionas tú, yo voy a ser un poco más incisivo. Podríamos decir que la función de la cárcel no está ejerciendo su rol el día de hoy. Si uno se preguntara, ¿de qué sirve la cárcel hoy día en América Latina? ¿Genera una protección de la sociedad? ¿Ayuda a la reinserción? Para no hablar solamente del caso chileno, y si uno ve las encuestas, ¿cuánto es lo que la gente quiere que el delincuente permanezca en la cárcel? La idea es que no salga nunca, ojalá. El éxito del caso de Bukele es que logra encerrar una gran cantidad de gente y todo el mundo lo aplaude. Bueno, en algún momento esa gente va a salir. Y si no sale, es un sistema verdaderamente antidemocrático. La cantidad de gente que tiene ahí, es pertinente preguntarse, ¿qué vas a hacer con esa población penitenciaria para que no salga peor de cómo entró? La tendencia a pensar que las cárceles deben transformarse en un infierno que disuada al comisor de delitos de poder caer en eso, realmente parece que no está surtiendo efecto, pero es la medida que se expande. Digamos, los políticos quieren imitar a Bukele por una cuestión electoralista, y los gobiernos más progresistas, democráticos, también tienden a imitarlo de cierta forma, a no hacerse cargo del problema de las cárceles. Es decir, el único modelo nuevo que aparece en América Latina es el modelo Bukele. Entonces, ¿qué otra alternativa hay? Todavía parece que falta eso. Ahora, para entrar en la segunda parte, es para hacernos cargo de un nuevo modelo penitenciario, repensar el rol de la cárcel en la sociedad. Tendríamos que pensar cómo ha cambiado nuestra sociedad. Esta sociedad que tenemos hoy produce un tipo de crimen particularmente distinto al que teníamos antes. Estamos viendo cómo cambia la cultura en el crimen, cómo cambia la cultura al interior de la cárcel y cómo cambia la percepción también de los ciudadanos y de los políticos sobre el rol de la cárcel. Quisiera que abordáramos esta pregunta hablando de los casos particulares. José Luis, ¿cómo ves esta dimensión del cambio cultural del crimen? ¿Cómo están cambiando la forma de vivir en la cárcel, de la relación entre los gendarmes, las prisiones, más allá de los clichés que se expanden vía series de Netflix, series de todo tipo, y que están agrandados, pero que también dicen algo y que tiene que interpelarnos también? José Luis. Tienes tu micrófono en mute, creo. Ahí. Sí, gracias, Daniel. Yo justamente creo que en esta mesa estamos para no caer en clichés ni en estereotipos, ¿no? Si conocemos el tema, sabemos de qué hablamos. Entonces, ¿que ha habido un cambio en la cultura carcelaria? Sí. Y eso tiene que ver mucho ya con el año 40, Donald Clemer hablaba de los procesos de prisionización, toda la criminología norteamericana del siglo pasado. Se preguntaba esa cultura carcelaria de dónde viene. Y la pregunta era si era autóctona o era importada. Es decir, se forjaba, digamos, dentro el famoso Erving Goffman. Ahora, Erving Goffman, famoso su libro y todo el mundo sigue lo mismo, nunca visitó una cárcel. Y cuando escribe su libro, lo que vio es un hospital psiquiátrico. Entonces, o es importada o es autóctona. Es un poco de los dos, pero ciertamente hay una relación clarísima
entre lo que es calle, cárcel. Y si tiene subculturas delictivas, en la mayoría de nuestros países existe, no, esa tensión, ¿okay?, entre la prisonización de la institución y la presonización, es decir, los presos que van a presionar para imponer sus normas culturales dentro de la cárcel y la institución a su vez. Y esa es una pugna normal, ordinaria, esperada, si se quiere. Entonces, lo que tenemos ahora como novedad en todo caso, que esas subculturas delictivas ya han pasado, quizás en Perú y Chile no tanto, en Uruguay tampoco, pero sí en países como Centroamérica, Salvador, Brasil de todas maneras, Colombia, México, es decir, las grandes organizaciones criminales que van a dominar cárceles. Y además, las grandes organizaciones criminales ahora no solamente dominan cárceles, sino que se forjan dentro de la cárcel, dejan de ser unas pandillas de barrio para convertirse en una gran organización criminal. Es decir, el Comando Vermelho en Brasil se forma en el penal de Ilha Grande en los años 70. Es decir, el primero comando da capital en São Paulo, ¿okay?, se forja justo después de la matanza de Carandiru. Es decir, el tren de Aragua en Tocorón y todos los trenes están relacionados, todos los trenes de Venezuela están relacionados con un penal. Es decir, hay una relación directísima en cárcel, delincuencia. Es decir, el continuum subcultural de la delincuencia que se asienta en una cárcel y que logra la socialización y estandarización de la delincuencia de un país, porque para eso servían nuestras cárceles, ¿okay?, si es que no están bien manejadas. Ahora estamos en otro estadio. Si se quiere, una socialización 2.0. Que esta ahora ya no solamente logra la estandarización subcultural delictiva y se estandariza, por ejemplo, los lenguajes. Toda la delincuencia maneja el mismo lenguaje, ¿okay?, las jergas. Pero también se relacionan las personas de la delincuencia, diferentes barrios, diferentes zonas, ¿okay? Pero ahora da un giro y ahora tenemos que esa cultura ya no solamente se estandariza, sino que vuelve otra vez a la calle y se da un fenómeno que es desde la gobernanza carcelaria, cuando se logra, a la gobernanza criminal. Y eso es lo que tenemos en grandes organizaciones criminales. En Uruguay, Chile, Perú, ¿se da eso? No, felizmente. Pero en el resto de América Latina, sí. Entonces, ¿que hay cambios? Hay cambios, sí. Pero lógicamente tenemos que evitar que eso se avance. Y un punto fundamental, no solamente es una institución fuerte y que tenga salida, por eso que a mí me sigue llamando la atención el nivel de encierro que puede haber en Uruguay, tan fuerte, porque lo que va a tener es más violencia si no le das una salida. Y como muy bien decía Juan Miguel, el tema, bueno, si atendí bien, son organismos mendicantes a veces las instituciones penitenciarias. Es decir, dependemos si nos dan o no, de la priorización que los políticos o los gobiernos le den. Eso no puede ser, debe ser una política de Estado. Les comento un caso aquí en el Perú para que un caso negativo. Del 2011 al 2016, en 5 años, pudimos inaugurar 10 penales. 10 penales. Ya han pasado 10 años y no se ha inaugurado ni uno. No sé. Es decir, miren ustedes el nivel de hacinamiento. Cárceles tenemos capacidad para 41.000, igual muy parecido a Chile, pero nuestra población ya llegó a 102.000. Miren ese nivel de hacinamiento. Pero lo curioso es, para que vean que las lógicas no son lineales, es que si bien en la calle tenemos más violencia, entre otros factores, por la llegada de las grandes organizaciones criminales extranjeras, mientras que en la calle hay más violencia, más muertes, con armas de fuego, qué sé yo, en las cárceles se han podido pacificar. Hace 13 años en el Perú que no hay motines. Hace 13 años que no hay toma de rehenes. Hace 13 años que no hay balaceros. No digo que estemos bien, ojo, le estoy diciendo el nivel de hacinamiento que tenemos. Pero al menos se lograron pacificar. Entonces la gestión carcelaria, en primer lugar, baje el hacinamiento o elimina, acabe el hacinamiento. Pero también tiene que haber una excelente gestión penitenciaria. Y la gente, a ver, lo que tenemos que ver es que son personas. Pero ya no solamente lo digo en un sentido humanista, ¿ok?
Son personas, piensan, razonan, se organizan y finalmente van a salir. La pregunta es cómo queremos que salgan. Entonces los niveles de reinserción, y con esto termino, más violencia, más reinserción. Es acción. Si el Estado como Estado es violento en su institución carcelaria, van a recibir más violencia de los internos. Ya entraron violentos. Lo que el Estado tiene que hacer es, aprovechando su superioridad moral, bajarle la violencia, no aumentarla, porque el 98% de esos internos va a salir. La pregunta es cómo salen. ¿Okay? La pregunta es cómo salen. Y termino con el índice de reincidencia en el Perú. Es difícil medirla porque aquí hablamos en general, es muy difícil, pero digamos de reingreso, que es lo que más se mide, no tanto reincidencia, es decir, quién está por segunda vez, tercera vez y así. Entonces en el Perú el reingreso, o sea, los que están por segunda y más veces es el 23%, nada, 25%. O sea, el 75% está por primera vez. Pero no es tanto por stock, sino por flujo, que hay mucha rotación. Entonces, que están por primera vez, entran, salen, que nunca debieron entrar. Pero si nosotros vemos reincidencia, es bien difícil sacar de esos países. Pero dijimos, a ver, aquel que luego de cumplir una condena sale del penal y en los próximos 5 años no vuelve a ingresar al penal. Y eso le llamamos reincidencia, allá de la definición legal, complicada, en el mismo delito y hasta que se le sentencie por segunda vez. No. Cumpliste tu condena, fuiste sentenciado 5 años, volviste o no volviste. La reincidencia baja al 13%. 13% nada más de reincidencia. Pero si esos que volvieron estuvieron en un programa de educación o en un programa laboral en el penal, la reincidencia baja a 7%. Entonces ahí tenemos también, me da para entender, creo que hay relaciones, o sea, todos tenemos lo más negativo para tener una bomba de tiempo en los penales, por el tema de hacinamiento que les comento, porque hay mayor violencia en la delincuencia, ¿ok? Pero sin embargo, todavía estamos, o sea, podemos controlar penales. En el 2017 habían 50 presos venezolanos, 50. Ahora tenemos más de 4.000. Con todo lo que se implica, porque ellos tienen su cultura delictiva, su cultura carcelaria. Sin embargo, ellos luego de broncas y se han podido acoplar. Entonces, yo creo que el fenómeno es complejo, pero las cárceles depende cómo las gestiones, no solamente, como alguien diría, más necesarios, sino que pueden convertirse bien gestionadas en un bien y muy necesario. Muchísimas gracias, José Luis. Juan Miguel, ¿qué está pasando en las cárceles en Uruguay? Ya José Luis decía que no es lo mismo en Uruguay, en Chile. Tú tenías una visión bastante crítica, casi apocalíptica, de la situación como se estaba incrementando en Uruguay. Sabemos que es de los países que encarcela más gente. Sí, o sea, es una mirada, o sea, no es una visión apocalíptica en el sentido de que está todo mal y de que no tiene solución. Uno de los momentos que es más optimista, más pesimista, es una realidad compleja y que cuesta mucho saber cómo salir, porque no hay un solo factor que modificándolo se soluciona, no es solamente un tema de recursos, porque no es solamente un tema de recursos del sistema penitenciario, es también de recursos educativos, de recursos de tratamiento, como se decía recién, la reincidencia baja con la intervención, igual que en un barrio. Igual que en un barrio si no hay educación, trabajo, cultura, comunicación, aumenta la violencia en la casa, doméstica, en el patio, en la escuela. Yo creo que es verdad, todo lo que decía José Luis comparto totalmente, es una preocupación, es cierto que Uruguay no ha pasado de una gobernanza carcelaria, una gobernanza criminal, o sea, las cárceles no están en manos de bandas que las toman como base para operar en la comunidad, que es una idea, si se quiere, una idea un poquito de fantasía que tiene mucha gente, porque a veces hay algún caso que se comete un delito orquestado desde la cárcel, pero como que a veces hay delitos que se orquestan, no sé, desde un liceo, desde una universidad o de otros sectores, y no se puede establecer un modelo en comportamiento masivo. Pero el riesgo está porque la presionización es muy alta, la falta de intervención es muy alta, y
para largo plazo todos somos abolicionistas, todos sonamos en una sociedad en que no tengan que recurrir a la cárcel para superar sus problemas, pero también sabemos que hay comportamientos de trastorno de personalidad, de psicopatías, acciones extremas, de violencia, que dan un muy mal pronóstico de aquellas personas que lo cometieron y que van a tener que estar un buen tiempo sin poder relacionarse en libertad y circular. Yo creo que lo que está cambiando, sí, cambia toda la sociedad, digamos, lo que creo que podemos concluir de nuevo es que ya se ha roto para siempre esa idea de la cárcel estática, que viene un poco de otras épocas, donde las cárceles no tenían explosiones demográficas, donde más o menos la cantidad de presos eran estables, donde había 3 o 4 funciones que se cumplían, y que, bueno, estaban siempre en el mismo lugar. Hoy las cárceles están integradas a la sociedad. Lo vemos en la música, en los comportamientos, en las palabras. Hay términos de uso carcelario, palabras que surgieron en el código carcelario y que hoy lo usan de pronto los jóvenes de las escuelas y las universidades más pudientes. Y hay modas y músicas y bailes y costumbres y vestimentas que ocurren en los sectores más integrados, más pudientes y que también los encontramos en la cárcel. Entonces, aquel viejo ideal de la normalización de la cárcel que está en las reglas Mandela, esa idea de que si logramos un clima de vida lo más parecido al clima en libertad, vamos a tener una buena predicción de no reincidencia, también está pasando por el otro lado, por el sentido que las cárceles ya son porosas, ya no son lugares lejanos a los cuales se llega, te puedes mucho andar por un camino perdido. Hay una intercomunicación muy grande. Nosotros lo hemos llamado, hay una circulación social de la vulnerabilidad, una circulación social de la violencia. Porque si pusiéramos en un mapa, ¿vieron como esos mapas que hay de ahora que se usa mucho de las líneas aéreas, que uno pone el mapita y ve el radar y ve los aviones que están llegando y saliendo y circulando por todo el mundo, o los barcos o los autos? Las personas privadas de libertad no están estáticas, salen liberadas, reciben visitas, sus familias se mueven, cambian de lugar, cambian de cárcel, cambian de pareja, se rompe sus familias, construyen nuevas familias, y eso está en movimiento permanente. Entonces, la cárcel estática se ha terminado, la cárcel también incorpora realidades externas y sobre todo también las transmite para afuera. Y si el Estado no lidera interviniendo y cauterizando esos circuitos de violencia, la cárcel se vuelve como un acelerador de partículas de esa violencia. ¿Hasta dónde puede llegar? No lo sabemos. En Uruguay, como tenemos una cantidad de población limitada, todos los fenómenos se van dando de manera lenta, se dan de manera pausada. Hay muchas cosas que a veces parecen virtudes nuestras, que a veces lo son por la institucionalidad, y a veces son simplemente porque hay poca gente. A veces cuando tenemos pocos problemas ambientales, por ejemplo, en algunas playas, pero no es porque seamos especialmente cuidadosos en no tirar los residuos o no tirar las colillas de cigarrillos, simplemente porque hay poca gente. Entonces parece que está todo mejor. Tenemos institucionalidad, tenemos poca presión demográfica, pero la tenemos instalada en esta realidad tan vulnerable, con lo cual hasta dónde puede llegar nadie lo sabe. Por eso es muy importante intervenir yendo hacia un sistema diferente. Hemos pasado demasiado tiempo quizás pensando en cómo reformar la cárcel, que es muy importante, y quizás no nos dimos cuenta del todo. Yo hago mi autocrítica, quizás me estoy dando cuenta recién ahora, ojalá lo hubiera tenido previsto o visto hace un par de años más para poder presentarlo más fuertemente a la opinión pública. Creo que tenemos que pensar mucho más en las medidas alternativas y en el trabajo postpenitenciario. Por supuesto que el origen de todo, y acá Macarena, con quien nos vimos también hace tiempo aquí con temas de infancia, por supuesto sabemos dónde está el origen de todo. El origen de todo está en la crianza, en el embarazo, en la construcción de los vínculos afectivos en los primeros años de vida, y en esa palabreja que ha salido un poco de moda, pero es la familia. Y la familia no quiere decir que sea padre, hombre, madre, mujer. La familia pueden ser 2 mujeres, 2 hombres, los abuelos, los tíos, la familia de adopción, la familia de acogida, pero básicamente un nicho afectivo, como dice Boris Cyrulnik, un nicho afectivo que es lo que desarrolla al humano.
el bicho humano, la especie humana, si no tiene afecto, y sobre todo si no tiene afecto en los primeros años de vida, no se desarrolla humanamente, no desarrolla la empatía, no desarrolla la capacidad de percibir el dolor ajeno, de percibir que hay una frontera que es violentar al otro. Y si no está eso, hay violencia y violencia creciente. Así que, por supuesto, esa es otra dimensión de todo este desafío, con el cual también tiene que comunicarse el sistema penitenciario, porque tanto la medida alternativa como el trabajo postpenitenciario desembocan ¿dónde? En la comunidad. ¿Y en la comunidad dónde? En la capacidad de tejer y hacer más densa la red de oportunidades. Eso se llama políticas sociales del siglo XXI, con el Estado liderando, pero por supuesto con una comunidad vía organizaciones de sociedad civil, ONGs, empresas, grupos profesionales, ciudadanos particulares, en fin, ciudadanos participando y construyendo humanidad, ciudadanía y democracia. Ese es un poco, me parece, que los desafíos. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Macarena, ¿cómo la política de reinserción, es como la pregunta del millón finalmente, cómo esta política de reinserción se hace cargo de la transformación de la vida en las prisiones, de una nueva criminalidad, de este fenómeno que podría llegar a Chile y que se generen bandas en la cárcel, como pasó en Venezuela, como pasa en otros lados? Sí. Yo creo que hay un par de cosas bien importantes que se han dicho. Efectivamente, nosotros en Chile, es Gendarmería de Chile quien tiene el control de las cárceles, pero sí hay presencia de organizaciones criminales que nos ponen desafíos. Y hay dos conceptos que se han manifestado. Uno, la integración de la cárcel a la sociedad, que claramente nos pone en una situación distinta. O sea, la proliferación de actividad delictiva desde el interior hacia el exterior o al revés, complejiza la gestión de la cárcel. Y si eso lo unimos a la mala evaluación ciudadana que existe del funcionamiento del sistema de justicia, y de esa sensación, porque son percepciones, pero esa percepción de impunidad que lleva a pedir que todo sea sancionado con cárcel, nos dificulta bastante avanzar en la línea de lo que estamos conversando, porque yo creo que todos quienes estamos sentados acá estamos de acuerdo que que no existe impunidad ante delitos cometidos es un elemento importante para la sociedad, pero la respuesta no siempre es cárcel y no puede ser. Y desde esa perspectiva, claro, yo les comentaba antes algunas encuestas ciudadanas que a mí me llamaron poderosamente la atención. O sea, 82% de los encuestados cree que la prisión preventiva se debe aplicar a todos los delitos. 84% de los encuestados cree que los tribunales deberían dejar en prisión preventiva a todo acusado que tenga antecedentes. Son cifras que son realmente preocupantes para la gestión de una política penitenciaria y para la gestión de la cárcel. Entonces, eso. Lo otro que también es una pregunta, cuando nosotros miramos las cifras de reincidencia, nosotros también trabajamos en un modelo de medición de reincidencia que estamos implementando, que nos parece que es una herramienta de gestión de la política pública para la generación de evidencia, para la toma de decisiones, no solamente en base a impresiones, sino que a evidencia de generación científica, que es un camino que tenemos que fortalecer y que tenemos que validar. También yo me pregunto, cuando tenemos cifras de reincidencia como las que se plantean en el Perú, que fue algo que estuvimos viendo hace algunas semanas atrás también, creo que nos tenemos que preguntar si estamos encarcelando a gente que no debería estar ahí, que es una de las respuestas, ¿ya? Y evidentemente todo lo que tiene que ver con intervención tiene un efecto. Y por lo tanto es una tarea que nosotros no podemos olvidar. Y desde esa perspectiva, efectivamente, tal como se señalaba, nosotros tenemos hoy un déficit de plaza de aproximadamente 18.000, pero ese déficit de plaza la tenemos que trabajar con construcción de nuevas plazas,
pero no puede ser la única medida. El fortalecimiento de las penas sustitutivas, la posibilidad de la salida progresiva de las personas al medio libre, tienen que ser elementos que tienen que estar en el trabajo y en la política penitenciaria. Y para eso es importante los programas de intervención. Nosotros efectivamente hace poco tiempo formalizamos el modelo de reinserción y las normas técnicas del sistema cerrado que apuntan están orientadas hacia ese objetivo, a que todas las personas, porque también en la conformación de la población penal tenemos un alto porcentaje de personas que están en prisión preventiva. ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos eso? Es un tremendo desafío. La progresión del cumplimiento de la pena es otra cosa. Hacia ahí está bien orientado esto de poder ir facilitando esta progresión hacia el medio libre, pero también tenemos dificultades con poca cobertura de la oferta, en la medida en que también tenemos sanciones privativas de libertad que son de más largo plazo, también es más difícil trabajarlo y hay otros elementos importantes entonces que tomar en consideración ahí. Y también algo que se hablaba en la discusión anterior, nosotros nos hemos preocupado de trabajar todos estos elementos tomando en consideración la experiencia de las personas que trabajan al interior de los establecimientos penitenciarios, en el sistema abierto, en el postpenitenciario. Y también yo creo que de una manera inédita hemos tratado de recoger las necesidades de las personas que se encuentran privadas de libertad a través de un levantamiento de necesidades, opinión o observaciones para intentar incorporar eso de alguna manera en las definiciones de las políticas y el modelo de reinserción que hemos estado trabajando. Gracias, Macarena. Me salta una duda respecto a si nosotros pensamos en cuánto dinero se gasta en la ejecución de la pena y cuánto dinero se destina a la reinserción. ¿En qué está Chile y cuál es el top en eso? Es difícil la pregunta, pero cuando nosotros analizamos los presupuestos de Gendarmería, para irme a algo bien particular, evidentemente el gasto en seguridad es mucho más importante que el gasto de reinserción. Y eso es algo que es bien complejo, que nosotros permanentemente todos los años intentamos ir aumentando el presupuesto de reinserción y creciendo en las posibilidades de poder intervenir, porque hay otras cosas también que son importantes, y es que en la medida en que nosotros sigamos teniendo este aumento de ingresos a las cárceles y sigan aumentando los niveles de sobrepoblación, evidentemente que mantener la seguridad, que es el piso mínimo de los establecimientos, se va dificultando. Y para poder hacer procesos de intervención que puedan tener buenos efectos, tenemos que tener cárceles con niveles de seguridad que sean relevantes. Lamentablemente nosotros tenemos índices de violencia carcelaria que cuando uno los compara con la región son preocupantes. Entonces, por lo tanto, creo que uno de los desafíos de nuestro sistema penitenciario es ese. Muchas gracias. Eduardo, desde el punto de vista de los gendarmes, ¿cómo la transformación de la cultura carcelaria, de los nuevos crímenes, de estos fenómenos que se están dando en América Latina, imponen una transformación también en una nueva gendarmería, cómo se adapta el gendarme a esta cultura? Y si es que también, ¿qué probabilidades haya en que sea absorbido también el gendarme por esto? El cliché que conocemos en la serie, en las películas de toda la vida, es que, bueno, el convivir en el encierro te termina generando también una complicidad en eso, corrupción es lo más clásico, pero hay también amenazas hacia los gendarmes, o sea, no es porque se vuelvan corruptos en todos los casos, sino porque muchos de ellos son amenazados y no tienen otra opción. ¿Qué dirías tú sobre las presiones que está sufriendo Gendarmería el día de hoy y cómo eso impone un desafío a la formación de nuevos gendarmes? Bueno, primero que todo, quiero señalar que yo no estoy tan convencido que el presupuesto para seguridad sea superior al de reinserción. El presupuesto institucional en 15 años
del año 2010 al 2025 ha aumentado 5 veces. Y en su gran mayoría, cerca del 70%, 71% es gasto de personal, digamos, las remuneraciones del personal y todo eso. Y no hay una glosa de vigilancia y custodia, sí hay un programa 2 de reinserción. Por lo tanto, es interesante también poner en discusión y en debate esto de los presupuestos y esta mirada como un poco presupuestos para reinserción y presupuestos para vigilancia y custodia, cuando el presupuesto debería ser uno solo. No tener un programa 2. En mi opinión y mi experiencia es que en el sentido que no es que yo quiera disminuir el presupuesto para la reinserción, sino que ese presupuesto debe estar en el programa 1. No debe haber un programa 2 de presupuesto para una cosa que es la razón de ser también, o una de las razones de ser de la institución. Y en cuanto al desafío, mira, ya se ha dicho suficiente sobre los niveles de violencia, ¿cierto?, en cuanto a lo que vive la sociedad y también lo que se vive al interior de las cárceles. Y el desafío personal de Gendarmería, precisamente lo que yo observo es que mientras se hacen muchos esfuerzos para que los privados de libertad, en el caso de la cárcel, adhieran a los programas de reinserción en condiciones, ¿cierto?, seguras, también hay organizaciones criminales. Gendarmería las tiene ya detectadas en su gran mayoría y son un par de cientos, más de 500, 600 bandas que operan al interior de las cárceles, que, como decía, mientras nuestros funcionarios hacen estos denotados esfuerzos por que las personas privadas de libertad adhieran a los programas de reinserción, están estas bandas criminales que también están haciendo lo suyo para que adhieran a... competencia. ¿Cuál te conviene más? Exactamente, y ellos utilizan no las armas que utilizamos los agentes del Estado, en el sentido hablo de las armas, de los atributos que tenemos, sino que utilizan la violencia, la represión, ¿cierto? Y yo creo que ese es el gran desafío. Y en cuanto a eso, la formación y la formación continua de todo el personal de Gendarmería es fundamental. El tema valórico, hoy día la Escuela de Gendarmería tiene, ¿cierto?, una malla que se basa en competencias, no solamente el saber y el saber hacer, sino que también en la formación, reforzar la formación valórica de los jóvenes que ingresan a la Escuela de Gendarmería y también de nuestros funcionarios que ya llevan un par de años en la institución, es fundamental. Es fundamental porque lamentablemente cada cierto tiempo hemos estado viendo situaciones de funcionarios que se alejan de estas normas valóricas que nosotros tenemos, de lo que denominamos nosotros el etos de Gendarmería, el etos del gendarme, y hacen noticia porque integran bandas delictuales o colaboran con organizaciones criminales, ¿cierto?, tanto al interior como al exterior de los recintos penitenciarios. Yo creo que ese es el gran desafío que tiene la institución, y en ese sentido vuelvo a insistir, el acompañamiento, la colaboración, ¿cierto?, toda la fuerza, todo el vigor que le pueda entregar el ministerio respectivo, ¿cierto?, al operador penitenciario es fundamental en esto. Estupendo. Bueno, les quiero agradecer a cada uno de ustedes porque hemos tenido una discusión rica, siempre introductoria, porque esta cuestión tiene tantas aristas. Podríamos estar todo un día y más conversando sobre estos desafíos. Lo importante es que la discusión sea permanente, constante. Bueno, ya en Chile 21 no nos cansamos, tenemos buenos aliados en esto, por supuesto, la Universidad Central, el Departamento de Derecho, profesores como el doctor Stippel, que nos acompaña aquí, también siempre hace su colaboración con Chile 21. Y bueno, invitados cordialmente para la próxima vez. José Luis, muchas gracias por participar desde Perú. También, Daniel, una preguntita a José Luis nomás para mi mapa institucional latinoamericano. ¿Tú nombraste en Venezuela existe un ministerio específico de cárceles? ¿Tuviste un nombre? Sí, se crea en el 2011 y está Iris Varela, la nombra como ministra, estuvo como 6, 7 años, salió un par de años y volvió otra vez. La peor experiencia... ¿Cómo se llama el nombre del ministerio? Creo que es Ministerio para el Servicio Penitenciario o algo así, pero uno pone Iris Varela en el Google y escuche Iris Varela. Él es un
es un Nicolás Maduro en mujer. O sea, me parece a mí lo que dice es desastroso, y por culpa de ella es que todos los países del continente tenemos a miles de delincuentes venezolanos en nuestros países. Y aprovecho el Publicherry, ahora en julio voy a publicar un libro ya sobre el Tren de Aragua en América Latina, y ya en noviembre espero estar por Chile para presentarlo también por ahí, así que por ahí nos veremos. Te dejamos invitado entonces acá. Un gusto. Te voy a llamar, Claro José que Luis, sí. para conversar, porque me quedé muy interesado en todos los... Tiraste una cantidad de puntos muy interesantes, igual que los demás colegas, a quienes espero seguir en contacto, pero estamos más cerca. Tú estamos más lejos y recién te conozco, así que me gustaría... Con muchísimo gusto, con Hay que- muchísimo gusto. Hay que extender esta conversación. Totalmente, muchas gracias. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron y quienes nos van a ver después repitiendo muchas veces estos videos. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.